pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no la pudo retener. Él vive hoy. Tú vives, Señor, díselo a Él hoy. Él vive hoy. Tú vives, Señor. Él vive hoy. Oh, tú vives, mi Cristo. Él vive glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Glorioso el día, amén. Que de la muerte Él resucitó. Incline su rostro por un momento. Pídale al Señor, hermano, que le muestre la palabra esta mañana, la resurrección de Cristo en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, como ministro de esta iglesia, yo me dispongo a predicar tu palabra, tu mensaje. Oh, la resurrección tuya, Jesús. Y así se completó tu plan de salvación a nosotros. Señor, este es un tema que continúo del viernes y te pido que nos ayudes a terminar este tema precioso. ¿Por quiénes murió Jesús? El alcance o la extensión de la salvación. Entender que Jesús murió por mí. Pero en este tema, Señor, de esta mañana será un poco confrontativo, porque nos va a confrontar. A mí me confronta. Y te pido que confronte a la iglesia. Espíritu Santo, abre el entendimiento de nosotros, te lo pido. Abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír. Que tu palabra sea ministrada a nosotros, Señor. Solo tú, Espíritu Santo, lo hace. Yo, como dijo Pablo, yo planté, Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tú regeneras por tu Espíritu. Tú haces que la palabra germine en el corazón. Cada persona responderá a ti en obediencia a tu palabra. Toma mi vida como tu siervo. Ayúdame a traer solo tu palabra. No mis ideas, no mis conceptos. Espíritu Santo, tu palabra. Por favor, habla a esta iglesia esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, por favor, hermano. Vamos a la palabra en esta mañana. Como les había dicho el viernes, de la continuación del viernes. Habíamos hablado el viernes del alcance de la expiación. 7 puntos habíamos visto. Pues nos quedó este, intermedio. Quiero compartirlo y lo dejé precisamente para compartirlo hoy. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que se llama el decreto de Dios. Y es que Dios decretó todo lo que iba a pasar. Y aunque no lo entendamos claramente, aún las cosas malas y aún el pecado fue decretado por Dios. Esto no quiere decir que el hombre no es
responsable de su pecado, y no quiere decir que Dios es el autor del pecado, de ninguna manera, pero Dios decretó. Cuando hablamos del decreto de Dios, tenemos que entender que nada pasa sin la voluntad de Dios, que todo lo que ocurre, hermano, sea bueno, sea malo, Dios está en el asunto, sin quitarle la responsabilidad al hombre. Tal vez tú y yo no entendamos eso, pero así está registrado en su palabra, donde no cae un pajarillo a tierra, sino es la voluntad de Dios, donde aún nuestros cabellos, dice la Biblia, están contados. Nada se mueve, nada ocurre sin Dios, porque dice la Biblia, porque en Él somos, en Él vivimos y nos movemos. Yo no sé si usted ha pensado, pero mi movimiento que hago acá está decretado por Dios. Aunque yo me estoy moviendo, hago cualquier movimiento, yo lo hago porque es mi responsabilidad, pero aún este movimiento Dios ya lo decretó, porque en Él vivimos. Eso no indica que cuando uso mi mano, yo no lo hago, pero de pronto si uso mi mano para darle a mi esposa, eso no indica que Dios es responsable. Yo soy responsable y Dios me va a demandar por eso. Pero aún ese movimiento, hermano, está en la voluntad de Dios. Y yo sé que ya más de un cable aquí se trocó de esta manera. Estoy hablando así del decreto, ¿sabe por qué? Porque Dios decretó su decreto, la creación del hombre y la caída del hombre. Y lo hizo con un propósito también. Cuando Él está decretando la creación del hombre y está decretando la caída del hombre, también ha decretado también un plan de redención. Se llama el plan eterno de redención. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué Dios hizo al hombre de manera que pecara? Porque la Biblia nos dice que era la única manera de nosotros conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios. Y sobre todo, era la manera de conocer a nuestro Salvador. Imagínense que Dios hace a Adán y Eva, y Adán y Eva, en vez de comer del fruto prohibido, come del árbol de la vida y tiene eternidad. El hombre no cae en pecado, pero el hombre jamás conoce a Cristo, al Redentor. Así que cuando uno piensa en el decreto de Dios, yo digo, Señor, como dice el Chapulín, todo estaba fríamente calculado. Porque era la única manera de que el hombre en su maldad y en su pecado pudiera reconocer a Cristo como su Salvador, y ahora nosotros pudiéramos rendirnos a Él. El asunto es que en el decreto de Dios estaba también, toda la humanidad iba a caer en pecado, pero Él no iba a restaurar a toda la humanidad. Y eso lo vimos claramente el viernes. Y otra vez los cables se nos chocan. Pero así está en la palabra. El justo por la fe vivirá. La palabra. Y en el decreto de redención estaba que Cristo se encarnara. Yo les decía el viernes que el problema que hemos tenido muchos nosotros es que hemos pensado que la salvación está solamente en la cruz. Cuando Cristo muere, nos salva. Y como decía un pastor, y yo les decía el viernes, si eso fuese así, entonces ¿por qué Dios no envió a Cristo un jueves, sufre por la noche y el día viernes muere y ya? ¿Por qué tuvo Jesús que nacer de niño y vivir 33 años en la tierra? Porque la salvación de nosotros, veíamos el viernes, no solamente está limitada a la muerte de Cristo en la cruz, sino que la salvación de nosotros es eterna. Quiere decir eso que antes de Dios crear cualquier cosa, Él determinó salvarnos, antes de crearlo determinó salvarnos. Por eso en Apocalipsis dice que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Cuando una persona es salva, Dios no escribe el nombre allá. No, hermano, ya está inscrito. Es una teología muy mala por ahí. Ay, venga, Señor, escribe el nombre, dígale que escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Por qué?
Antes de crearte a ti, antes de crear el Señor seres humanos, ya el nombre estaba inscrito en el libro de la vida. En Apocalipsis 2 hay una afirmación, dice, y yo no borraré el nombre que está inscrito. La gente lo toma por el otro lado, y mire, se puede borrar. Ahí no está diciendo que se puede borrar. Lo que está diciendo es una afirmación: yo no borraré. Sé fiel hasta la muerte, y yo no borraré tu nombre del libro de la vida. Es una afirmación. Pero los otros se van por el lado de la casa. Cristo nace, Cristo vive 33 años. ¿Por qué? El viernes lo veíamos, para su obediencia. En la obediencia de Cristo, hermanos, veíamos que la salvación para nosotros es que Cristo, desde que nació hasta la muerte, fue obediente. Y esa obediencia de Cristo se llama su justicia, se llama el cumplimiento de la ley. Por otro lado, contrario a eso, nosotros vivimos desde que nacimos en desobediencia a la ley, en pecado, quebrantando los mandamientos de Dios. De hecho, nos vamos a morir quebrantando la ley, quebrantando los mandamientos de Dios. Entonces, Cristo vive 33 años, pero Él va a la cruz y Él muere en la cruz. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Como yo había pecado y pecaré toda la vida, entonces lo que hace Cristo es que toma mi pecado, y mi pecado es colocado sobre Cristo, y cuando Cristo está muriendo en la cruz, está muriendo en mi lugar. Veíamos una muerte sustitutiva el viernes. Es mi representante allá, pero a la vez veíamos que era una muerte propiciatoria, que allá Él está recibiendo la ira de Dios sobre Cristo, pero a la vez Él se está agradando de la justicia de Cristo. Yo quiero que entienda esto, hermano, por favor, muy bien, porque es muy importante. Porque la salvación para nosotros, la redención, no es solamente de que Cristo murió en la cruz, sino que cuando Cristo muere en la cruz, está llevando mi pecado, mi injusticia. Él está pagando por mí. Por eso cuando muere en la cruz, yo a Dios ya no le debo nada. Yo aparezco con mi deuda cancelada, pero yo estoy sin justicia. Mire, Cristo murió en la cruz por mí, por tu pecado y por mi pecado. Pero la muerte de Cristo en la cruz por mi pecado, ya, yo a Dios no le debo nada, pero yo estoy sin justicia. Esa es la razón por la cual Cristo tiene que vivir 33 años cumpliendo la justicia de Dios perfectamente, para que cuando muere y Él paga por mi culpa, yo estoy ahora libre. Pero como no tengo justicia propia para entrar al cielo, Dios me tiene que dar su justicia. La justicia de Cristo me la da a mí, me la imputa, y esa es la razón por la cual yo puedo entrar al cielo. Pero eso no es suficiente. Habíamos visto que gracias ahora a la intercesión de Cristo, es que el Espíritu Santo aplicó la salvación a mi vida. Y que Cristo intercede solo por los suyos, y que Cristo intercede solo por su iglesia. Y en este momento Cristo está intercediendo por esa gente que se está revolcando en el mundo, en el pecado, pero que son sus elegidos. Dice la Biblia que Él iba a interceder por los que iban a creer, sea más tarde, sea mañana, en un mes, en un año, pero si ellos van a creer en Cristo, Cristo está intercediendo por ellos. Y la razón por la cual ellos van a creer es por la intercesión de Cristo, pero eso no para. Habíamos dicho que la salvación tuya y mi salvación ahorita se sostiene gracias a que Cristo está intercediendo por mí ahora mismo. Y habíamos aprendido que si Cristo dejara de interceder ahora mismo por ti y por mí, nos iríamos al mundo y nos perderíamos. Así que la salvación, hermano, obtenida por nosotros, no fue solamente en esa cruz. Esa es una parte. La salvación es que Cristo, desde que se encarnó y obedeció, y esa obediencia me salva. Cristo muere en la cruz y esa muerte me salva. Cristo intercede por mí ahora mismo y esa intercesión me salva. Pero falta un punto, porque aún eso así no me salva. Y es lo que vamos a hablar esta mañana. La resurrección de Cristo me salva. Sin la resurrección no hay salvación. En el plan eterno de redención estaba todo determinado, tenía que pasar, tenía que suceder.
Y bueno, mucha gente mira, ay, Cristo murió en la cruz allá, y eso es todo. No, no, hermanos, el plan eterno de Dios fue de principio a fin. Cuando yo miro eso, ahora puedo entender lo que dice Jonás y lo que dice Apocalipsis, y como cantábamos ahora, la salvación es del Señor. La salvación no es suya, la salvación no es del hombre. Por eso, hermanos, usted va aprendiendo un poquitico teología y nos vamos dando cuenta, el hombre no aporta ni una milésima para la salvación. Aunque el hombre debe arrepentirse y el hombre debe creer, pero aún la fe y el arrepentimiento son dados, Dios los dio a sus escogidos. Y por eso los demás no pueden creer y los demás no pueden arrepentirse, porque para ellos no es. Vemos el viernes que la fe no es de todos. Y yo sé que muchos de aquí ahorita están pensando, bueno, pues esas inquietudes se van a resolver estudiando aquí con nosotros. Amén. Entonces yo voy a hablar ahora en ese punto que nos quedó ahí, porque yo hablé de la obediencia de Cristo, de la muerte de Cristo, y hablé de la intercesión de Cristo, pero faltó la resurrección y la dejé a propósito para hablar hoy día, domingo. Tendría dos puntos esta mañana, pero voy a hablar solamente del segundo. El primero, como una mención y una lectura, evidencia de la resurrección. Hermano, hablar de la resurrección de Cristo nos tomaría una charla teológica de 3 meses por lo menos, porque esto es muy dispendioso, pero yo no pretendo en una hora sacarlo. Pero hay evidencia suficiente en la palabra de la resurrección de Cristo. Robin leyó una porción ahora, y los evangelios, cada uno contiene un gran testimonio de la resurrección. Es cuestión de que usted vaya a mirar los 4 evangelios. Usted va a Mateo capítulo 28, evidencia de la resurrección, el último capítulo. Usted va a Marcos capítulo 16, evidencia de la resurrección, el último capítulo. Va a Lucas 24, evidencia de la resurrección, el último capítulo. Y va a Juan capítulo 20 y 21. Encontrará evidencia de la resurrección. Pero usted va al libro de los Hechos, usted comienza a ver al apóstol Pedro, usted comienza a ver a los apóstoles predicar, y ellos predican de la resurrección de Jesucristo. Usted va a leer las cartas de Pablo, todas hablan de la resurrección de Jesucristo. Usted va a mirar el Antiguo Testamento y ve cómo la resurrección de Cristo estaba profetizada. Y le voy a decir algo, hermanos, estaba profetizado el nacimiento de Cristo y nació. Estaba profetizado la muerte de Cristo y murió. Estaba profetizada la resurrección de Cristo y resucitó. Y está profetizado su segunda venida, y Él va a venir. Amén. Todo se ha cumplido como está escrito en la palabra. Por eso quiero que miremos un momentico 1 Corintios 15, hacer esta lectura de este precioso pasaje. Si usted quiere saber acerca de la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes, 1 Corintios capítulo 15. No voy a predicar de él esta mañana, pero quiero leerlo como punto primero para decirle que hay evidencia suficiente en la Escritura que nos habla de la resurrección de Jesús, y este es un pasaje tremendo. De hecho, Pablo presenta la resurrección de Cristo como la columna vertebral del cristianismo. Hermanos, sin resurrección de Cristo todo se viene abajo. Es lo que va a decir Pablo ahora. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dos cosas: recibí el evangelio y persevero en él. Si usted no persevera en el evangelio, hermano, no se vista que no va. 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Ve? Si retengo la palabra. ¿Qué es retener la palabra? No es solo comprensión de la Escritura y aprobación, es obedecer. Y aquí voy a comenzar a hablar muy fuerte esta mañana de la obediencia. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Esta mañana fácilmente aquí hay personas que han creído en vano, porque no han retenido todavía la palabra. Verso 3.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo enseñó lo que recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, y aquí comienza, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo resucitó. Preguntaban en cuanto a los fundadores de todas las religiones, y hay hasta una canción por ahí, ¿cuál es la gran diferencia? Confucio murió y vaya a la tumba y ahí está. Mahoma murió y vaya a la tumba y ahí está. El barrigoncito Buda murió y vaya a la tumba y ahí está. Lapse, ¿cómo se llama? Murió y allá está. Todos los fundadores de las religiones más grandes. Cristo, el fundador del cristianismo, murió y su tumba quedó vacía. El único que resucitó, porque Él es el mismo Dios. Cualquier personaje que venga a sacarlo de la Biblia, de la palabra, y a traerle una escritura o evangelio diferente, dígame, muéstreme a su fundador resucitado y creeré. La razón por la cual yo creo en Cristo y en su evangelio es porque Él resucitó. Y si resucitó es porque Él es Dios. Entonces dice Pablo, esto es, resucitó. Número 5, y que apareció, aquí está la evidencia, a Cefas es Pedro. Después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Imagínense qué evidencia. No sabemos cómo fue esto, pero Pablo dice que el Señor se le apareció resucitado a 500. 500 lo vieron resucitado. Dice que se le apareció a los 12. Bueno, el término 12 ahí se usa para decir a los 11, ¿no? El término que aparece en los 12 apóstoles. Ya usted sabe que son 11 porque Judas ya no estaba. ¿Y se acuerda Tomás? Juan 20, usted después lo lee, 20, 21. Al Señor hemos visto, Tomás, usted no estaba y no lo vio. No lo puedo creer. Si yo no lo veo a Él, pero no lo veo, yo tengo que ver sus heridas allá. Que yo las vi cuando a Él lo clavaron, le metieron el clavo acá y le metieron el clavo allá y eso se vio. Si Él resucitó, yo quiero ver eso y también quiero ver algo. Yo me acuerdo cuando el soldado romano con la lanza le metió por aquí y le abrió el costado. Yo quiero ver esa herida. Y no solamente quiero ver, yo quiero coger y meter mi dedo allá y coger mi puño y meterlo allá. Cuando yo haga eso, porque yo lo vi morir y lo enterramos. Ahora al tercer día, usted me dice que resucitó, yo quiero ver eso. Quedó así. Bueno, a los 8 días otra vez estaban reunidos, si le aparece el Señor. Cuando Tomás lo ve, inmediatamente el Señor le dice, Tomasito, venga para acá. Mete tu dedo aquí, dice, y mete tu mano aquí. Venga, pero ¡ay, Señor! No, Dios mío, Señor mío. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. El Señor le dice, Tomás, porque me viste, creíste, ¿sí o no? Y luego nos la tira a nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo somos bienaventurados. Tú no necesitas ver allá la herida, sino que tú creíste porque está en la palabra. Seguimos leyendo. Dice que después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, verso 6, de los cuales muchos viven aún y otros duermen ya. Viven aún porque entienda que cuando Pablo escribía estaban vivos, o sea que le pueden ir a consultar, pero ya se murieron todos. Verso 7, después apareció a Jacobo. Esta aparición es tan preciosa y está mencionada por Pablo. ¿Quién es Jacobo aquí? El hermano del Señor. Jacobo aquí es el mismo Santiago, el de la epístola de Santiago. Recuerde que los hermanos no creían en Jesús. Jacobo nunca creyó en Jesús. Cuando lo ve morir, me murió ese impostor. Pero cuando resucita, ¡ay Dios mío, qué pasó aquí! Y luego no solo eso, sino que luego el Señor se le aparece resucitado. Por eso cuando usted lee la carta de Santiago, él es muy bravo. Usted parece que estuviera leyendo el Sermón del Monte. Fuerte es Santiago, porque él vio a Cristo. Y entonces ahora él está defendiendo a Jesús de una manera tan poderosa. Dicen que después a los 12 apóstoles. Verso 8, y dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo dice, a mí también se me apareció. Hechos capítulo 9, ¿y de qué manera? No entendemos cómo fue eso, pero Pablo vio a Cristo.
Cristo se le apareció y él dice, y después se me apareció a mí, y luego él define quién es él, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Cristo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, cuando alguien dice que tiene la gracia de Dios, trabaja en esa gracia, se esfuerza en esa gracia. Si alguien dice que tiene la gracia de Dios y vive como se le da la gana, no la conoce. Pablo dice, por la gracia de Dios se me apareció a mí y ahora yo me he entregado, como dice el antioqueño, con alma, vida y sombrero, precisamente porque tengo la gracia. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahora viene Pablo, porque había un problema aquí, o siempre lo ha habido, y es decir, primero dice, ¿cuál infierno? Y la gente dice, no, cuando una persona muere, ahí se quedó. No solamente en este tiempo, en el tiempo de Pablo, siempre ha existido eso. Gente que no cree en el más allá. Gente que dice, una vez muertos, ahí quedó todo. Entonces, como eso estaba aquí, entonces ahora Pablo dice, bueno, ya hablé de la resurrección de Cristo, pero ahora vamos a hablar de la resurrección de los muertos. Verso 12, pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahora mire lo que Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Ven? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y ahora mire lo que pasa si Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué predico yo entonces? Dice, vana es también vuestra fe. ¿Para qué decirles que tener fe si Cristo no resucitó? Sería vano. Y luego dice el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó, y entonces somos falsos testigos de Dios, porque estamos diciendo que resucitó cuando no resucitó, si es que los muertos no resucitan. 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Sabe qué significa la palabra vana? No sirve, es nula. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, si Cristo no resucitó, baila, no somos salvos, estamos en pecado todavía. Luego dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dormir en Cristo es gente que murió con la fe de que Él moría ahora, pero resucitaba. Entonces esa gente perdió, esa gente murió en una falsedad, en un engaño. 19, y si esto es así, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si Cristo no resucitó y aún así esperamos en Cristo, entonces Él está diciendo que la gente tenga conmiseración o lástima de nosotros. Somos de lo peor. Verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado, dice Pablo. Después usted se lee todo ese capítulo precioso. El número 1, evidencia de la resurrección. Número 2, importancia de la resurrección. Y tengo 3 puntos esta mañana. ¿Ya se apretó el cinturón? Cristo resucitó. Vimos un texto de una evidencia, aunque toda la palabra es una evidencia de la resurrección. ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Cristo para nosotros? Número 1, la resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. La resurrección de Cristo es garantía de mi regeneración. ¿Y qué es eso? Vida nueva que Dios me dio. Si Cristo murió y resucitó, eso indica que en la resurrección Él a mí me dio una vida completamente nueva. Y si yo tengo una vida completamente nueva, quiere decir que Él murió por mí y resucitó por mí.
Si yo no tengo una vida nueva, la palabra me va a decir esta mañana que Él no murió por mí ni resucitó por mí. Así que la resurrección de Cristo asegura mi regeneración. O sea, hay una conexión explícita, ni siquiera implícita, sino explícita, entre la resurrección de Cristo y la regeneración o el nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:3. Esto es claro, esto no tiene vuelta. Primera de Pedro 1:3. Hay una conexión explícita entre la resurrección de Cristo y la regeneración de nosotros. Vamos a verlo. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. La palabra renacer ahí es regeneración o nuevo nacimiento. Dice que Dios nos hizo renacer. ¿Quién te hizo renacer? Dios. ¿Para qué nací de nuevo? Para una esperanza viva, para una esperanza viva. Aquí está. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Me hizo renacer, nos hizo renacer, nos dio vida nueva, nos regeneró. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Pero ahora dice, ¿cómo fue eso? Por la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, yo no tengo regeneración. Pero como Cristo sí resucitó, ya lo vimos, entonces resucitó por mí, resucitó por su pueblo. Entonces su pueblo tiene ahora, hermanos, la regeneración. Tiene nuevo nacimiento. Hermano, la resurrección de Cristo garantiza tu nueva vida. Quiere decir que la vida nueva es como la vida de resurrección de Cristo. Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2:4, vamos a leer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y está hablando a la iglesia, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, nuevo nacimiento, regeneración. Cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Va pensando, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la salvación por gracia. Ahora mira el verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente con Él nos resucitó. Ahora vaya pensando, hermano, qué fue lo que pasó con la muerte de Cristo y con la resurrección. Cuando Cristo estaba muriendo en esa cruz, Orlando, que pertenecía a los elegidos, fue muerto con Cristo espiritualmente en esa cruz. Aún yo no había nacido. Cuando Cristo se está levantando de la tumba al tercer día, Orlando se está levantando con Él en la resurrección. La resurrección de Cristo es una tipología del nuevo nacimiento de tu resurrección espiritual. Porque yo estaba muerto en mi pecado, y cuando Cristo muere, yo muero, y cuando Él resucita, yo resucito. No solo eso, dice esta escritura, que yo fui llevado inclusive a los lugares celestiales a estar con Cristo sentado allá. Y esa es la razón, aunque tú no lo entiendas y aunque yo no lo entienda, esa es la razón por la cual Dios me ve tan santo, esa es la razón por la cual Dios me ve tan justo, porque yo espiritualmente ya estoy sentado con Él en gloria. Amén. En mi carne no, en mi espíritu sí. Y por eso de allá nadie me baja. Por eso Pablo decía, ni la vida ni la muerte, ni principados ni potestades, ni el pecado ni la carne, ni Don Sata con sus demonios, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque yo estoy allá. Amén. Y tú tienes que aprender eso.
Estoy hablando con gente a la cual Dios le dio vida. No con el que asiste a una iglesia y no tiene vida. Porque vamos preparándonos para lo más fuerte. Luego viene Colosenses 3, donde Dios nos da cierto sentido, resucitados con Cristo. Ahí adelantico vamos a encontrar Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, otra vez la resurrección de Cristo tiene que ver con el creyente. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Buscad las cosas de abajo. Ah, ese no resucitó con Cristo entonces. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quien murió con Cristo y resucitó con Cristo, ama el cielo, ama el reino de Dios, ama la voluntad de Dios, ama su bendita palabra, ama su santidad, su justicia y su integridad. Busca las cosas de arriba. Él se esmera por las cosas de arriba. Oh, algunos de ustedes todavía no están ahí. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo no sé ese texto cómo más claro puede ser. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí está. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano, entienda, cuando yo digo, y la Biblia dice que Cristo murió en mi lugar, usted no está exento de esa muerte. Espiritualmente, Él murió en mi lugar, pero yo estaba muriendo con Él. Espiritualmente, Cristo resucita, pero yo resucito con Él. Los puritanos decían a una novedad de vida. Y apriéntese el cinturón esta mañana, porque todos acá podemos alardear de que somos escogidos, podemos alardear de que ya nos arrepentimos, podemos alardear de que somos regenerados, pero si no estamos en novedad de vida, no somos regenerados. No hemos nacido de nuevo. Y vamos para el infierno. No es venir a una iglesia. No es cantar unos coros. No es sentarse a escuchar un mensaje de este pastor Britton. Tienes vida nueva en ti. Una vida que ama la vida de Dios. O tu vida es tan vieja y añeja que no puedes soltar este mundo todavía. Estás enredado en el mundo. Le dije que venía afilado. Pastor, no nos iba a hablar de la resurrección de Cristo. Él resucitó. Pero Él resucitó con los creyentes. Y yo prefiero, hermano, bajarlo de esa nube. No que el Señor lo baje. Mi esposa ayer me mostraba la parte de la película, la última parte de la película de los jóvenes están viéndola. El progreso del peregrino, y él me mostraba como Cristiano y ¿cómo se llama el otro? Esperanza. Pasaron el agua, llegaron al otro lado y hay una mansión grande y sale a recibirlo el Señor y le dice bienvenidos. Le dice primero a Esperanza, usted trae ¿cómo se llama eso? El acta, bueno, lo que sea, trae el pergamino, sucio, siga. Y le dice a Cristiano, y usted Cristiano, trae el pergamino, sucio, siga. Le cerró la puerta. Luego pasó otro que no me acuerdo cómo se llama, atravesó también allá y todo cerrado y tocar la puerta. ¡Ábrame, ábrame! De pronto aparece alguien por ahí. ¿Bonanza? Ignorancia. Ay, ignorancia. Y le dice, ¿usted quién es?
¿Usted qué hace aquí? Oh, yo también comí con Cristo, yo también, Él me enseñó, Él estuvo conmigo. ¿Trae certificado? No, es que si le contara, no, pues, no, pero yo comí con Él. Dice, un momentico, se va, cuando menos acuerde, llegan y Él pensó que venían por Él, y ¡pum!, lo apresaron, lo encadenaron. ¿Y qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Por qué me aparece? Se fue por un tubo, cayó al agua de fuego. Los jóvenes ya se la vieron, yo creo que ya se la vieron y por eso. Ahí están las 5 vírgenes insensatas. Ahí están aquellos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y otros pudieran decir, en tu nombre fuimos a la iglesia. Entonces yo le voy a decir, yo a usted no los conozco. ¿Por qué no me conoce, Señor? El pastor me conoce. Yo no doy garantía a ninguno de ustedes. En serio. Garantía la da el Espíritu Santo en usted, en su vida. Pero yo fui a la iglesia, pero yo estaba, digo, al Señor le dice, bueno, usted murió con Cristo y resucitó con Él. Sí, Señor. Entonces, ¿a dónde está la vida nueva? ¿Dónde estamos? Colosenses. 3, 4. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Ve? Cuando Cristo venga, Él es mi vida. Se va a manifestar. Y luego mire lo que dice, por eso, hermanos, ¿qué hay que hacer? Verso 5, voy a leer otro poquito. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Si algo queda de lo terrenal, hágalo morir. Y aquí va a hablar unas cositas que son terrenales, por si alguien está en eso. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Lo vio? El viernes decíamos que la ira de Dios vino sobre Cristo para que ya no viniera sobre nosotros, los creyentes. Pero ahora dice que la ira de Dios viene sobre ¿quién? ¿Los hijos de qué? ¿Los hijos de qué? Desobediencia. Míreme esta mañana. ¿Es usted obediente? ¿O es usted desobediente? Míreme esta mañana. Una cosa, hermanos, es que por mi debilidad eventualmente yo sea desobediente. Otra cosa es que viniendo yo a esta iglesia, recibiendo esta palabra, yo viva en una desobediencia abierta. Que todo el mundo sabe que tú tienes ese problema y no lo has querido arreglar por tu desobediencia, por tu negligencia. ¿Ve? Tú lo sabes, sí, tú lo sabes. Dios se lo ha mostrado en la palabra, se lo ha dicho por el Espíritu, por este siervo, una y otra vez. Pero tú dices, yo no arreglo eso ahora, porque tú crees que Dios está contento con eso. Una cosa es que eventualmente yo caiga en una desobediencia, pero lo arreglo. Otra cosa es que tú tienes un estilo de vida de desobediencia y vives tan cómodo en eso, tan tranquilo y no te importa. Eso crea dudas en mi vida. Porque dice aquí, y en lo mismo buscar las cosas de arriba, los de la tierra son desobedientes a los santos mandamientos de Dios. Y no importa el mínimo mandamiento. Pastor, yo no me voy a salvar por cumplir los mandamientos. Es cierto, pero si fuiste salvo, los debes cumplir. Amén. ¿Ves la diferencia? Ahora vamos a llegar al texto más duro. Todavía no he dicho lo duro. La resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. Hay otros 2 puntos ahí, Señor. Bueno. Otro punto, el creyente, en el primer punto, espiritualmente murió y resucitó con Cristo, evidencia bíblica clara, tajante, Romanos capítulo 6. Y este texto, hermanos, Romanos capítulo 6 nos va a hablar
Y aprovecho para terminar el mensaje del viernes. Es imposible, según Romanos capítulo 6, que Cristo haya muerto por todo el mundo. Es imposible. Según Romanos capítulo 6, es imposible que Cristo haya muerto por todo el mundo. De hecho, Romanos 6 nos clarifica con la resurrección de que Cristo murió solo por sus elegidos. ¿Está preparado? Romanos 6, 1. El capítulo 5 viene hablando de la gracia, de la justificación y todo. ¿Qué pues? Diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay gente que dice, más pecado, más gracia. Pablo diría que sí, pero él dice, en ninguna manera, como que está gritando, en ninguna manera. Como cuando usted escribe en el Facebook o en el WhatsApp con mayúscula, está gritando. En ninguna manera, que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, hay algo que se llama muerte al pecado. Y cuando Cristo está muriendo en esa cruz, nosotros estamos muriendo con él, se está dando muerte al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Y aquí comienza. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, ahora va a coger el bautismo. Y no sé aquí porque hay dos bautismos. Está el bautismo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y está el bautismo en agua. Pero hay quienes creen que se refiere al bautismo en agua, algo similar, que uno entra sequito al agua, si uno se moja y sale mojado. O sea, entra de una manera en el bautismo y sale de otra manera. Entonces más o menos es la idea. Entonces él dice acá, yo voy a traer a colación ahora el bautismo y les voy a dar una enseñanza. Y dice Pablo, verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir eso? Se compara el bautismo con la muerte, porque Cristo fue bautizado. O sea, cuando Cristo muere, él es sumergido en el fondo de la tierra por 3 días, pero luego él resucita al tercer día. O sea, él muere de una manera y resucita de otra manera. Y le voy a explicar, aunque el cuerpo de Cristo no fue pecador y no tuvo pecado, pero el cuerpo de Cristo tenía limitaciones. Ahora, cuando Cristo, perfecto, pero él muere por nuestros pecados, con nuestros pecados, y resucita al tercer día, resucita en un cuerpo glorioso, de tal manera que se pudo ir, de tal manera que pudo aparecer en un lugar, porque yo no sé cómo llegaría, pero no es el mismo cuerpo. Un cuerpo glorioso. Dice la Biblia que así lo vamos a tener nosotros, semejantes al de él. Pero aquí está hablando, sino cuando fuimos bautizados en su muerte, verso 4, porque somos sepultados. Habla de la muerte de Cristo juntamente con él para muerte por el bautismo. Cuando Cristo moría, yo moría, y lo asemeja al bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿cuántos creen que él resucitó? Bueno, así que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, Cristo terrenal en su cuerpo sufrió, le dio hambre, le dio sueño, se cansó, todo eso. Él no podía mover su cuerpo, nunca podía. Bueno, ese cuerpo muere ahora en la cruz, pero está 3 días allá, luego se levanta al tercer día en novedad de vida, y él ahora puede llegar aquí, al momento puede estar por allá, no sé cómo será eso. El cuerpo de Cristo es diferente, glorificado, ya la tierra no lo puede detener. Usted puede ver que Pablo está diciendo, Cristo tuvo, ya lo vieron resucitado, yo lo vi, él tuvo una vida nueva, diferente. ¿Se alcanzaba a percibir? ¿No se alcanzaba a percibir? A veces no se percibía, después Dios le abría los ojos y lo podían ver y decían, sí, él es. Todos tuvieron experiencia. Pedro tuvo la experiencia en la barca. ¿Quién será ese que está allá? Cuando de repente Dios le abrió los ojos, ¡ay, ese es Jesús! Y churró al agua. Al comienzo no se veía, pero después se podía ver. Pero dice aquí Pablo, así también nosotros andemos en vida
nueva. En otras palabras, habla de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La vida nueva. Mire lo que es la regeneración, hermano. Mire lo que es el nuevo nacimiento. Nosotros cargados de pecado, muertos espiritualmente en pecado. Pero Cristo nos dio una vida nueva. Nos regeneró. ¿Qué quiere decir? Que hemos muerto al pecado con Cristo. Hemos resucitado a una vida completamente nueva. Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Eso indica que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Y luego viene a explicar cómo es eso. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si yo morí con Cristo, está diciendo, cuando Él murió, yo también resucité con Él, espiritualmente, cuando Él resucitó. Por eso estamos hablando que la resurrección asegura nuestra regeneración. Él resucitó y por eso yo soy regenerado y por eso Él me dio una vida nueva. Y miren lo que le voy a decir, mírenme acá. Yo no estoy hablando ahora de justificación, son dos cosas distintas. La justificación delante de Dios es que Él me imputa su justicia, pero no me hace justo. La regeneración sí está hablando de una vida nueva que Él implanta en mí. Yo no sé cómo es eso, pero Él me dio una vida nueva para que yo pueda vivir esa vida nueva. Y el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o la vida vieja, fue crucificada juntamente con Él. Ya, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, es imposible que si yo morí con Cristo y resucité con Él, ahora sirva al pecado, sea siervo del pecado. Vuelvo y aclaro. Una cosa es que eventualmente tú y yo caigamos en pecado. Y yo lo he explicado aquí, se lo voy a explicar otra vez. No recuerdo si fue John Owen quien puso este ejemplo, un puritano del siglo XVIII, pero él decía, es imposible que una oveja esté sucia. La oveja se mantiene limpia, pero cuando la oveja por el caminar se resbala y cae en un lodazal, esa oveja no aguanta, se sale de allá o la sacan como sea y ella le molesta y ya quiere volver a su vida de limpieza. No así un cerdo. El cerdo ve el lodazal y no se cae, se deja caer, trunduna allá, pero allá se queda y le fascina eso. Este es mi hábitat. De vez en cuando sale el lodazal y se va a estar con las ovejas. Así hay muchos cristianos. Viven en el lodo y de vez en cuando salen de allá y quieren estar con las ovejas. No tienen novedad de vida. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ay, Dios mío, el que ha muerto con Cristo ha sido justificado del pecado. Ahora entra la justificación, solo el que ha muerto. Verso 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora dice el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. O sea, Cristo murió y resucitó y Él ya no vuelve a morir. Ya la muerte no tiene poder sobre Él. Ahora mire la aplicación que hace el apóstol Pablo. Verso 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Pablo está diciendo aquí es que es imposible, y él no lo puede creer, que alguien diga que es cristiano y su vida no muestra nada de cambio, no vive novedad de vida, ama el pecado y vive en él. Vuelvo y aclaro, hermano, yo cometo pecado, yo fallo, pero en mí se presenta algo, me duelo por eso, busco arrepentimiento, busco guía del Espíritu de Dios, me duele eso. Y le voy a hablar
Yo el viernes lo dije, pero tengo que aclararlo otra vez. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Lo dije el viernes y otra vez. El verdadero arrepentimiento, para poder tener novedad de vida o una vida nueva en Cristo, implica tres cosas. Número uno, conocimiento del pecado. Tenemos que entender que nacimos en pecado, depravados totalmente, que esa condición me lleva al infierno. Número dos, hermano, tiene que haber remordimiento por ese pecado, tiene que haber dolor por ese pecado, tiene que haber pesar por ese pecado, debe dolerle a usted, pero aún que estas dos cosas son necesarias, no son suficientes. De hecho, creo que muchos cristianos hoy día tienen solo esas dos cosas. Va la tercera. ¿Cuál es la tercera? Que yo estaba en la pocilga y aquí reconocí, sí Señor, estoy en pecado, estoy en maldad. Oh Dios, me duele este pecado, Señor, porque te ofendió a ti. Pero ahora, Señor, yo tomo una decisión y me aparto del pecado y voy a buscar ahora la santidad de Dios y voy a caminar en santidad de Dios. Ayúdame, Señor, a ser santo. Ese tercer elemento es el que hace falta, y por faltar ese tercer elemento muchos van a ir al infierno. Porque le dije el viernes que Judas reconoció que había pecado. Le dije que Judas aún lloró por haber pecado y devolvió las monedas, pero Judas, en vez de venir a Cristo, se apartó de Cristo y se ahorcó. Hay mucha gente, y si alguien hay aquí en esta mañana, sí, hoy es el día, Dios le está dando una oportunidad para que se arrepienta. Pero hay mucha gente que vino a la iglesia y ha venido a una iglesia y quizás se dio cuenta que en él hay ciertos pecados. Y quizás cuando se predicó, lloró ahí por ese pecado. Y lloraba, ay, sí Señor, tengo que hacerlo. Ay, Dios mío, este pecado, sí Señor. Pero hasta ahora no lo ha arreglado. No sé cuánto llevas como creyente, no sé cuánto llevas congregándote, pero no lo has arreglado. ¿Por qué no lo has hecho? Porque no te has parado de allá y has tomado una decisión para venir a Cristo, sino que te quedaste allá esperando a ver quién venía a resolverle esa situación. Y eso no es arrepentimiento verdadero. La novedad de vida que habla esta palabra aquí es que tomó una decisión a cambiar la vida y comenzó a odiar ese pecado. ¿Cómo yo puedo estar ahora aquí en pecado, depravación? Voy a la iglesia, pero me sigo revolcando en el pecado. Estoy que digo nombres, estoy que digo palabras esta mañana. Quisiera decirle a usted cuál es tu pecado ahora mismo. Pero el Espíritu de Dios te está dando una oportunidad, te está dando una gracia, te está mostrando ahora cuál es tu pecado. Que si tú no lo sueltas, hermano, ahora indica que tú no eres regenerado, porque no puedes soltarlo, porque lo amas y te quedas en él. No estoy diciendo que usted no va a caer en pecado. Se puede caer en pecado, pero sale de ahí rapidito. Pero el problema, lo que estoy hablando, es un estilo de vida, que tú sabes que tienes ese estilo de vida. Tú lo sabes que lo tienes. Algunos aquí, inmoralidad. Algunos aquí están desobedeciendo a Dios en alguna parte. Saben que lo desobedecen y todos los días, Señor, perdóname porque te estoy desobedeciendo. Pero caramba, ¿hasta cuándo no vas a obedecer? ¿Cuánto más vas a esperar? Cuando yo morí con Cristo y resucité con Cristo, Él me dio una vida nueva y me llevó a caminar con Él en novedad de vida. Eso es la regeneración. Oh, Dios mío, no pude los otros dos. Te la menciono. Importancia de la resurrección. Número 1, la resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. Número 2, la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. Ya que estamos en Romanos, un momentico, Romanos 4:25. La resurrección de Cristo, número 2, asegura nuestra justificación. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y habíamos visto 1 Corintios 15:17 que si Cristo no resucitó, aún estamos en pecado. Así que Cristo resucita y asegura mi justificación. No solo asegura mi regeneración, sino que ahora asegura mi justificación, que Él me puede ver justo, me puede ver sin pecado. A pesar de que yo sigo pecando, pero Él me ve sin pecado gracias a la resurrección de Cristo.
Pero no confunda, hermano, porque es que aquí es donde está la confusión, y vuelvo y lo aclaro, y tengo que volver al punto. Mírame, yo hice una experiencia hace 15 días, porque por ahí yo fui a un lugar, y a otro lugar, y a otro lugar. Y por ahí estaban diciendo, el pastor está enseñando así, está diciendo eso. Yo me cogí la cabeza. Hace 15 días yo solté una palabra aquí. Me voy a un lugar. Le voy a explicar. Acuérdese, yo dije, hablé de la importancia de la palabra y la oración. Pero alguien aquí entendió que yo dije que no había que orar, que había solo que leer la Biblia. Por eso abra los ojos y míreme bien lo que le voy a decir ahora. No es lo mismo la justificación que la santificación o la novedad de vida. No es lo mismo. Cristo me justificó a mí, me declaró justo delante de Él. Pero la santidad es diferente. La santidad yo tengo que cooperar, ya lo prediqué. Tengo que esforzarme, tengo que estar ahí. De hecho, si no hay santidad en mí, no soy justo. La justificación delante de Dios implica que yo ahora soy una nueva criatura, soy santo. Porque alguno me malinterpreta y se va por ahí diciendo que yo dije que ya estoy perdonado, que ya estoy justo, que yo no tengo pecado, entonces ahora puedo vivir como quiero. Yo nunca he dicho eso aquí. Lo corrijo. ¿Cuál corrijo? Lo aclaro mejor, que yo nunca he dicho eso. De hecho, este mensaje le está mostrando a usted que yo soy antes más celoso por la santidad. Si yo no predicaba así esta mañana, y sé que me estoy predicando a mí mismo, yo aquí con este mensaje me estoy dando palo a mí mismo esta mañana, y le estoy hablando a mi carne. Orlando tiene que ser santo. Amén. Y el último punto para terminar. Entonces, número 1, la resurrección de Cristo asegura mi regeneración. La resurrección de Cristo asegura mi justificación. Y número 3, lo más, bueno, no lo más precioso, pero pues sí, no sé, todo es precioso, pero esto, la resurrección de Cristo asegura mi resurrección. Asegura mi cuerpo glorioso, asegura mi cuerpo glorificado. Yo no, tal vez algunos ya no tienen gozo, se les fue. Segunda de Corintios 4:14. Hay muchos textos acá, pero le voy a dejar ese. Segunda de Corintios 4:14. ¿Ya le fue el gozo a alguno? Santo Cristo. Segunda de Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. ¿Se les fue el gozo? El que resucitó a Cristo, el Padre, también nos va a resucitar a nosotros. ¿Pero por qué? Porque espiritualmente yo morí con Él, resucité con Él. Ahora, cuando yo muera físicamente, usted lo busca en Corintios. Y si es como dije al comienzo, que la venida del Señor está cerca y de pronto llega por ahí y yo estoy aquí, dice Pablo, entonces somos transformados, el Señor va a abrir y cerrar de ojos y nos vamos con Él. Pero si no es así y ocurre que alguien de aquí hay que enterrar, mírenme, jovencitos, que creen que tienen toda la vida por delante. Ahí el mundo les enseñó el viernes con la muerte de este hijo de Diomedes Díaz. 27 añitos y hasta luego. Ninguno tiene la vida comprada, ninguno sabe el día de la muerte. Así que no se la crea. Ay, no tengo la vida por delante. Sí, cómo no. En cualquier momento le ocurre algo. Es más vale estar listo ahora. Amén. El pobre muchacho, el pobre, toda la vida que vivió a la espalda de Dios y así murió. Después usted lo busca ya. Va a dejarle el último texto mejor acá. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. O sea, hermano, la resurrección de Cristo asegura nuestra resurrección. Obviamente que los impíos van a resucitar, pero los impíos resucitan para la condenación del infierno. Los creyentes resucitamos para ir a estar con Él. Amén. Amén. Terminemos con este pasaje para que se vaya contento. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo esperan? Amén. Ahí está nuestra ciudadanía. Y mire lo que va a pasar, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesucristo fue resucitado en una gloria. Tú y yo vamos a ser resucitados en una gloria. ¿Quiénes? Los que morimos con Él y resucitamos con Él espiritualmente a novedad de vida. Amén. Mire, hermano, yo lo amo mucho a usted y por eso le predico de esa manera. Quiero que usted se sacuda y que yo me sacuda. Y vamos a revisar. Usted tiene que estar convencido de su regeneración, porque en usted está viendo una vida nueva. Quizás estás un poco flojo, estás un poco perezoso y no quieres poner empeño en eso, a ponerlo. Pero también la otra es que tal vez aquí hay gente que no le ha pasado nada internamente. Y si no le ha pasado nada internamente, usted no aguantará acá. Se irá otra vez. Pero hoy Dios le dice que se arrepienta, verdaderamente. Tome una decisión por el Señor. Dios le está dando la oportunidad hoy para que reconozca que está en un error, que está grave y se arrepienta. Es su responsabilidad arrepentirse, creer en la obra de Cristo y tomar una decisión. Y que ese arrepentimiento reconozca que es pecador, que está grave. Llore si es posible, gima por eso, que le duela haber ofendido a Dios, estar ofendido a Dios de esa manera. Abandone ese pecado, tome una decisión, abandónelo y venga a los pies de Jesús. Correcto. Si usted hace eso, se arrepintió verdaderamente. Mañana, cuando quiera aparecer ese bicho, usted se para. Yo morí con Cristo, estoy resucitado con Él, para yo ya no vivir más en pecado. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.